Hello intensos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traigo un tema que está un poco random, pero también es story time y espero que les guste. La verdad es que es un poco difícil para mí hablar de estos dos sucesos porque fue algo muy complicado, porque me traen traumas fuertes. Pero pues ya, como vieron aquí en el título, el tema del día de hoy es problemas que he tenido con la autoridad. Y pues no es que yo sea una persona muy problemática con la autoridad o que sea muy retadora o que sea como muy de estar todo el tiempo cuestionándome las normas o las reglas y retando. Creo que soy demasiado tranquila en ese sentido, soy muy relax y como que creo que nunca trato de meterme en problemas o como que trato de siempre estar como lejos de temas como de problemas con la autoridad, porque no me gusta que me regañen. O sea, si algo detesto en el mundo es que la gente me regañe o me hable feo, porque soy un ser muy sensible, aunque a veces no lo parezca, genuinamente soy un ser muy sensible, muy ansioso, entonces no me gusta. Y pues hoy les quiero contar de 2 ocasiones que tuve problemas con la autoridad y fue como muy traumante para mí. Así que empecemos. Ocasión número 1. Esta es una historia que para las personas cercanas a mi vida ya se la saben, es un clásico de clásicos, porque ya hasta se rieron aquí mi concubino, pero es un clásico de clásicos porque es un suceso que marcó un antes y un después en mi vida, ¿ok? Estaba yo por ahí de primero de secundaria, era una jovencita, estaba viviendo en Pachuca, en casa de mis papás, y pues yo tenía como algunos liguecillos por ahí, ¿no? Ahora, yo estando en primero de secundaria, empecé a salir con un chico que estaba en tercero de secundaria. Y a lo mejor ustedes dirán, no es tan grave y todo. Yo estoy de acuerdo. Pero en ese punto de mi vida creo que sí fue algo grave. O sea, sí era como una diferencia de mentalidades y de edad y de intenciones y de todo muy diferente la que yo tenía siendo una niña a este chavo que ya era todo un adolescente todavía, ¿no? Entonces era un chico que conocí en el transporte de la escuela porque pues los viajes de mi casa a la secundaria eran de aproximadamente 25 minutos. Ahora, para la gente de la Ciudad de México sabemos que eso no es nada, pero en Pachuca es un viaje, ¿no? O sea, es cruzar la ciudad. Entonces, pues básicamente yo conocí a este chico, él era de tercero, yo era de primero, nos hicimos amigos, yo era amiga también de sus compañeros de tercero, entonces pues íbamos todos en el transporte y siempre éramos a los últimos que dejaban, entonces pues ahí nos empezamos a hablar y empezamos a coquetear y pues ya, una cosa llevó a la otra. Este chavo me pidió ser su novia y yo le dije que sí. Ahora, para este punto, mis papás tienen un sexto sentido muy cañón sobre mí, ¿no? O sea, siento que a mí me cuesta mucho trabajo decirles mentiras a mis papás porque siento que se dan cuenta muy rápido. Soy la hija mayor, entonces la comunicación con ellos siempre ha sido como muy directa y también como siento que yo no tuve un modelo de cómo hacer las cosas bien o cómo no hacerlas mal. Entonces, como que yo me topé muchas veces con pared tratando de engañar a mis papás o decirles mentirillas. Entonces llegó el punto en el que me rendí y dije, ya, o sea, estos señores jamás me van a dejar mentirles, ¿no? Entonces, pues fui como muy cuidadosa en ese sentido. Pero, pues sí, estaba yo chica y mis papás me esperaban en la casa ya cuando yo iba llegando, pues ellos podían ver el transporte. Entonces empezaron a dar cuenta como que yo me despedía más de este cuate o así, o como que venía sentada con él. Y yo creo, ahora que lo veo en retrospectiva, yo creo que el señor del transporte les dijo, porque tampoco era como que se podían dar mucho cuenta, ¿no? Yo creo que más bien en el transporte también les dijo, yo revelaciones que estoy teniendo en este momento, yo creo que el señor del transporte les ha de haber dicho de que, oiga, su niña anda con este otro niño que es más grande, y también este niño era como muy travieso, entonces pues yo creo que también le han de haber dicho así como aguas. Entonces pues ya, mis papás se dieron cuenta de que pues yo me estaba tardando más despidiéndome de este vato y todo, y me preguntaron de que, oye, ¿qué onda con él? Y yo, no, pues nada, o sea, realmente somos amigos. Y mis papás, entonces, pues yo acepté la cruda realidad y les dije la verdad. Y les dije, no, pues somos novios. Y entonces mi papá a mí me dijo, no, te prohíbo que andes con este muchacho. Ahora, no era la primera vez que yo tenía un novio, o sea, yo siempre fui una niña muy noviera, pero no sé, o ya no recuerdo, o sea, ya fue hace mucho tiempo, yo no tanto, pero sí fue hace mucho tiempo, que yo no sé por qué mi papá tuvo esta reacción tan, no me gusta, no quiero que andes con él, no sé, o sea, algo sabía mi papá. Entonces yo dije como de, ok, ¿sabes qué? Pues es mi vida, o sea, ¿por qué me odias? ¿Por qué me quieres ver triste y sufrir, no? Pero pues no se lo dije, yo solamente le dije, sí, está bien, ya no andaré con él. Y pues obviamente yo seguía andando con él de que a las espaldas, según yo, de mis papás. Entonces, un día, esto fue de que cuestión de semanas, ¿eh? O sea, esto no duró más de 2 semanas. Un día me dice mi papá de que, a ver, ¿qué vas a hacer hoy? Y yo, no, pues voy a ir al parque. Ahora, yo vivía en un lugar donde estaba unas sedes de donde se daban los cursos de la prepa.
para entrar a la prepa. Entonces, él estaba tomando esos cursos y yo vivía a 2 calles. Entonces, yo le decía como de, ay, voy al parque. Y era muy normal que nosotros fuéramos al parque con mi abuelo, con mis hermanos o así, pero como que sola se le hizo raro. Y pues yo también caminaba, Pachuca era muy seguro y yo caminaba sola, iba y venía, iba a mis clases de guitarra caminando, me regresaba. Entonces, yo le dije a mi papá, no, pues quedé de verme con unos amigos, cosa que a veces era cierto y a veces no. Total, en una de estas veces que yo me fui al parque, le dije a mi papá que le iba a enseñar guitarra a un amigo. Entonces me llevé mi guitarra y ya me fui al parque y empecé a quedarnos unos besitos. Y esa vez yo no sé, o sea, hasta la fecha no sé cómo, a mi papá como que se le prendió el foco, a mi mamá también, y dijeron como de, vamos a ver dónde está esta niña y qué está haciendo, ¿no? Entonces yo estaba bien a gusto acostada en el pasto con este cuate atrás de una banquita, porque ni siquiera nos sentábamos en la banquita, nos sentábamos en el pastito inclinado que estaba atrás de la banquita. Y entonces yo estaba bien a gusto ahí echada, platicando con él, dándonos besitos. Y en eso, nada más escucho que mamá me dice, Soraya, vámonos. Le llevo 4 años, o sea, mi hermana era una niña todavía más niña que yo. Y yo me espanté horrible porque yo dije, me van a turbomatar, me van a bofetear, me van a quitar la puerta de mi cuarto, me van a quitar el celular, que para mí en ese momento era como de, me van a sacar de la escuela, me van a, o sea, yo sentía así que se caía el cielo y me acuerdo que lo primero que le dije a este cuate fue, corre, 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 porque yo dije, te van a madrear, o sea, mi papá está loco, te va a golpear. Entonces, este cuate agarró y me dijo, no, pues ya vete con tu mamá. Y le dije, corre, o sea, y yo le dije de que no, corro contigo. Y me dijo de que no, no, vete con tu mamá tranquila, ¿no? Entonces, pues ya yo me levanté, me llevó mi mamá al carro. En ese entonces teníamos una camioneta y acababa de nacer mi hermano Ángel, o sea, yo tenía 13 años. Entonces me subí a la camioneta y yo no sé ni de dónde vino el agarrón de greña que me metió mi papá y me azotó así como contra la sillita de mi hermano como para meterme al carro. Y en eso pues yo me escondí, o sea, me fui hasta atrás de la camioneta donde no me alcanzaran, porque yo dije, no, de aquí me van a turbo mal, ¿no? O sea, ahora, para los que son de que crianza respetuosa y todo, o sea, entiendan que estas eran otras épocas y yo la neta ahorita me acuerdo y me da risa, seguramente en su momento sí fue un trauma muy fuerte, pero ahorita como que ya llevo muchos años de terapia donde ya lo puedo contar feliz, ¿no? Entonces, así me pasé hasta atrás y en eso mi papá me aventó su celular, que en ese tiempo eran de los celulares que se abren y se cierran, y el celular se quebró en dos de la fuerza con la que lo lanzó, ¿no? Entonces ya yo estaba súper espantada, yo no quería llegar a la casa, o sea, el trayecto de donde estábamos a mi casa eran 3 segundos, entonces ya en el momento en el que llegamos a la casa, pues yo no me quería bajar, o sea, yo me aferré a la camioneta así de no, 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 y entonces mi papá me arrebata la guitarra y se mete y entonces le empezó a saltar a la guitarra en el pasto, o sea, de que la azotó, así como rockstar, así de que ¡ah! La azotó y le empezó a bailar jarabe tapatío a la guitarra, ¿no? Y yo así de, no inventes, ¿qué onda? Ahora, era la primera vez, yo creo que mi papá veía que yo lo desobedecía de una forma tan fuerte, tan cínica y tan descarada. No lo estoy justificando, pero tampoco he didn't knew better, ¿saben? O sea, como que él era su manera de mostrar su enojo. Y gracias a Dios le dio a la guitarra y ya no a mí, ¿no? En eso se pone a saltar en la guitarra y en eso sale mi hermano y se pone a llorar así de que denso, ¿no? Y mi mamá le dice, no, no te espantes, no te espantes. Y mi hermano le dice que no, es que yo le había prestado mi guitarra. Entonces la guitarra que yo llevaba no era mía, o sea, la guitarra que yo tenía en ese momento era la de mi hermano. Entonces mi papá cuando abre la guitarra y ve la guitarra de mi hermano destrozada y yo así de... Amigos, yo ya estaba pidiéndole a Dios que me llevara en ese momento. Por favor, basta. Por todo lo que estaba pasando tan rápido, ¿no? Entonces ya total, no me acuerdo si me volvieron a pegar o no. Yo me acuerdo que subí a mi cuarto y que me quitaron la computadora, me quitaron el celular, me quitaron como toda la comunicación y no fui a la escuela toda la semana siguiente. O sea, toda la semana siguiente no me dejaron ir a la secundaria. Y entonces, pues yo estaba en el drama porque para mí era así como de, mi novia, el amor de mi vida. Y pues obviamente no era el amor de mi vida, porque el día que regresé a la secundaria, él terminó conmigo porque qué oso, lo que acabábamos de pasar. Y pues yo sufrí, o sea, yo hice drama, yo lloré, yo sufrí, neta, para mí fue así como de qué onda, por qué me terminó, si yo ya hablé con mis papás, y ya les juré y perjuré que todo ok, que no sé qué. Nunca me dieron permiso de andar con él, o sea, pero yo quería seguir andando con él. Y pues ya entonces para mí fue muy frustrante. Yo creo que ahí debí de haberme dado cuenta que tenía ansiedad, o sea, que sufría de ansiedad,
porque genuinamente yo me acuerdo que me la pasé muy mal, o sea, como que yo estaba así de que toda ansiosa, toda así. Siempre a la hora que yo sabía que entraba a los cursos, como que trataba de ir a la tienda o simplemente como que me asomaba así como para ver si lo veía de pura casualidad pasar por mi casa. O sea, un punto así como que de ansiedad que yo me acuerdo que neta me la pasé muy mal. Pero pues bueno, mis papás, esto fue como, hagan de cuenta que era como mayo, junio. Entonces terminaba el año escolar y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar de escuela. O sea, no nos gusta lo que estás haciendo en la escuela y todo. Ahora, mi escuela no era una mala escuela, pero sí era una escuela en la que pues no había mucho control, como de bullying, de muchas cosas, y no era la primera vez que yo estaba metida en un problema. O sea, como que ya me habían bulleado muchísimo, me habían hecho así como muchísimas cosas así feas en la escuela, que ese será tema para otro video, pero como que ya habían sido muchas, y esta última que fue la que hice yo, como que derramó la gota del vaso. Mi papá me dijo, te voy a cambiar de escuela, y en esa semana que yo no fui a la escuela, mi papá me llevó a hacer el examen de admisión a otra escuela, el cual yo juraba que había hecho bien y reprobé durísimo. Entonces, pues no me pudo meter a esa escuela. Él pensó que yo lo había reprobado a propósito. Y ya después me llevó a otra escuela donde sí me aceptaron y además me dieron una beca, porque yo llevaba muy buen promedio. Entonces, no sé, o sea, de verdad yo creo que de ahí, yo creo que esa vez pudo haber sido una alerta de que yo tenía ansiedad muy cañona, pero pues no lo supe ver, mis papás no lo supieron ver. No se hablaba de estos temas en esa época en niños tanto. Entonces sí fue así como que, o no estaba tan normalizado como ahora decirlo, ¿no? O sea, o ponerle un nombre. Era más como de, ay, eres bien intensa, no sé qué. Ahora lo veo en retrospectiva y digo, todo el tiempo lo supimos, amigos, todo el tiempo estuvo ahí. Pero bueno, pues nada, ahí termina mi historia. Esa fue la primera vez que tuve problemas con la autoridad y fue un problema como grueso, ¿no? Y que sí o sea, me quedó muy grabado por años. Yo contaba esta historia y la gente era como, ¿estás bien? Y yo así como de, sí, todo bien. Sí lo trabajé mucho en terapia, o sea, sí fue algo que tuve que hablar y la relación con mis papás siempre fue como muy retadora hasta que me salí de la casa. Aunque yo no me consideraba una niña retadora, siento que yo era muy liberal en el sentido de que pues yo tenía otras ideas, mucho más de esta generación, que para ellos era como muy tradicionales, y yo tenía ideas como muy revolucionarias, ¿no? En muchos sentidos. Entonces sí fue una estira y afloja con ellos muy constante y siento que este fue el primero, así que fue así como de... Desde esa vez, creo que sí afectó algo como muy en mí, que fue como el meterme en problemas. O sea, como que desde esa vez yo temí tanto y me dio tanto miedo la reacción que eso generó. O sea, todo el drama que se hizo de ahí, a mí me dio muchísimo miedo en su momento. Y genuinamente desde ahí yo busqué activamente no meterme en problemas con la autoridad de ninguna manera. O sea, pero te estoy hablando de no copiar, no hacer ruido si la maestra dijo que nos calláramos, no hacer nada, porque sí me espanté mucho ese día de esa reacción, ¿no? Ahora les digo, yo no le tiro hate a mis papás, o sea, yo entiendo por qué lo hicieron también, o sea, siento que lo hicieron de una manera, o sea, fue algo muy válido, pues siento que fue un evento traumático, que no sé si fue bueno o malo, pero pues pasó y ahora es parte de mi historia. Segundo evento traumático. Este es el segundo evento traumático que tuve con la autoridad. Si me acuerdo de otro, después les contaré, pero estos dos son como que de los que más me acuerdo ahorita. Que fue fue una señal de Dios, amigos. O sea, fue Dios diciéndome, deja de hacer tonterías. Y tiene también bien que ver con un chico. Y si se dan cuenta, mis eventos traumáticos con la autoridad han sido por culpa de hombres. En esta ocasión, yo estaba muy enamorada, muy, muy, muy enamorada de un chico que me hacía mucho, mucho mal, al igual que en la primera historia. O sea, mucho mal, y yo estaba muy enamorada, estaba desquiciada, y también sufrí unos ataques de ansiedad cañones, que yo no sabía que eran ataques de ansiedad hasta mucho después, o sea, pero luego les contaré estas historias. Pues yo ya había estado saliendo con este chico, llevamos saliendo como 4 o 5 meses, y pues él me había estado engañando. O sea, yo me había dado cuenta de que él me había estado engañando con otra chica, y la verdad es que a mí se me rompió el corazón porque siento que yo venía de muchos duelos seguidos, y este chico fue como que un momento de felicidad después de muchos momentos de mucha tristeza, y entonces yo me clavé demasiado, y entonces cuando yo me enteré que él me engañó, como que para mí fue un dolor cañón, porque dije, claro, por tonta, porque no me di cuenta, porque como que yo quería que él fuera una buena persona, y yo quería creer que él sí me quería, ¿no? Al momento que yo me di cuenta de esto, pues la verdad es que se me cayó el mundo, pero al mismo tiempo yo quería hablar y seguir hablando con él y seguir estando con él, porque quería saber como por qué lo hizo, lo hiciste porque no me quieres, porque no soy suficiente, o sea, un drama de mi parte total, pero pues también como que no me justifico, pero también me abrazo en ese momento porque siento que sí estaba pasándola yo muy mal, ¿no? Entonces, pues ya pasó eso, y entonces yo les conté a mis papás, les conté que me engañó, porque yo sabía que si yo les decía a mis papás, yo ya no podría como regresar con él, ¿no? Total, un día
estábamos él y yo y quedamos de hablar en su casa, como ya para cerrar las cosas y de que tus cosas, mis cosas, bye, porque los dos pues ya éramos adultos, ya como que yo ya vivía aquí en México, él ya vivía aquí en México, él se acababa de mudar, entonces había cosas como mías en su casa, no sé, muchas cosas. Y ese día nos vimos pues para arreglar las cosas, pero nos íbamos a ver de que 15 minutos y nos terminamos viendo 4 o 5 horas, lloré, o sea, él como que me consolaba, pero al mismo tiempo lloraba, pero al mismo tiempo me echaba la culpa, entonces, o sea, como que muy feo. Entonces ya llega el momento en el que yo le digo, ¿sabes qué? Ya me voy, o sea, ya no quiero estar aquí y salgo de su casa. Y en eso veo mi carro rodeado de patrullas y de gente de la policía, ¿no? Y yo, entonces me acerco y les digo como, ¿qué pasó? Y yo dije, me dieron un cristalazo, me robaron el carro, no sé, o sea, yo pensé muchas cosas. Esto fue en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues los oficiales me dicen de que te tienes que venir con nosotros porque se robaron tus espejos. Y yo dije, ay, qué bueno, bendito sea Dios que fueron los espejos y no los faros, ¿no? Entonces yo dije, ok, pues ya, se los robaron, no voy a levantar cargos, no voy a hacer nada, que no sé qué. Pero para todo esto, amigos, yo neta estaba en medio de un ataque de ansiedad, pánico, o sea, mal. O sea, yo estaba mal mentalmente en ese momento. Y les digo, mis papás ya sabían que yo ya había cortado con él. Entonces me dicen de que no, pues se robaron tus espejos, pero atrapamos a los que se los robaron. Y yo, perfecto, pues denme los espejos y yo no voy a hacer nada. Y me dicen, no, pero es que como los atrapamos, tienes que ir a declarar en contra de ellos, porque... Y entonces la policía me empezó a empujar a ir a declarar y a denunciar este delito, ¿no? Porque ellos, o sea, ellos ya habían agarrado al culpable, pero necesitaban que yo hiciera la denuncia. Ahora, yo en ese momento lo único que quería era irme a mi casa y ya no ver a este hombre, ¿no? Que además estaba viéndome así cuando estaba pasando todo esto y yo paniqué así con la policía de qué onda, o sea, pero yo no entendía. Entonces me dice el policía, no, pues te tienes que venir conmigo a la delegación para que levantes tu denuncia, a donde se levantan las denuncias, a la denunciadora, le vamos a decir, te tienes que venir conmigo a la denunciadora y pues ya ahí levantamos la denuncia y todo. Y ya te entrego tu carro, porque tu carro no te lo puedo dar, no te puedes ir en tu carro porque tu carro es una escena del crimen y tienen que venir los peritos a hacer como todo el peritaje y tomar las huellas y para el caso que no sé qué. Y le dije, pero es que yo no quiero hacer denuncia, o sea, yo no voy a denunciar, ya denme mi carro porque yo no voy a denunciar y ya me quiero ir. Y ellos, tienes que ir a levantar la denuncia, si no te podemos dar el carro. Entonces yo fui. Para este momento, pues yo no quería quedar como tonta hablándole a mi papá y diciéndole lo que había pasado porque yo ya les había dicho que yo ya había cortado con él. Y mi papá también ya me había dicho que no llevara carro cuando lo viera antes, cuando todavía andábamos, porque en esa zona había mucho robo de autopartes, ¿no? Entonces me dijo como de aguas en esa zona, mejor mételo en estacionamiento, si tiene que si te puedes estacionar ahí en su edificio, pues estacionate. Entonces pues ya me llevó a la policía, ¿no? Me dijeron, le dije de que no, y pues ¿cómo me voy si no me dejan agarrar mi carro? Y me dijo, no, pues se viene con nosotros en la patrulla. Ahora, si eres mexicano, mexicana, y te dicen que te van a subir a la parte de atrás de la patrulla donde pues no te puedes salir y pues está aislado y todo eso, es como, me lo pienso 2 veces. Pero en ese momento yo la neta no tenía cabeza, amigos. O sea, yo me acuerdo de todo ese día como si fuera un zombie, literal como si fuera un zombie, como que yo no pensaba, yo solamente estaba actuando por actuar, o sea, no tenía ni norte ni sur en ese momento. Entonces dije como de, bueno, pues me voy en la patrulla. Y me subí y este vato me dijo como de, no, pues te acompaño para que no vayas sola. Y yo, me ama, me ama. Total, ya se vino conmigo, y ya llegué allá y ya levanto la denuncia y les digo, oigan, pasó esto, no sé qué, quiero mi carro. Y me dicen, ¿sabes qué? Perfecto, súper linda tu historia, pero la factura del carro, ¿dónde está? Este es un carro que mis papás me dieron. Entonces la factura no estaba a mi nombre. Y le digo de que, sobre la factura, ¿no? Corte A, esto ya eran como las 11 de la noche. Entonces yo le dije de que, mira, ahorita no la tengo, pero la puedo conseguir mañana. Que no es que me dijeron, no, pues perfecto, mañana te damos tu carro. Y yo, ok, ¿y qué pasa si la factura no está a mi nombre? ¿Me lo pueden entregar de todas maneras? Y me dicen, no, se lo tengo que entregar a la persona de quien está el nombre de la factura. Entonces en ese momento fue cuando me cayó el 20 que yo le iba a tener que llamar a mis papás, les iba a tener que explicar todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, porque además en la declaración estaba lo de yo me subí a la patrulla con el oficial y me llevó a... Y que además les iba a tener que decir que eran las 11:30 de la noche, yo acababa de salir de casa de este vato, estaba con él en ese momento ahí, como que respiré hondo, acepté mi destino y dije, pues acabemos de esto de una vez. Entonces le marqué a mi papá, le expliqué la situación. Mi papá entró en un coraje, o sea, un señor coraje, porque yo nada más le escuché que me dijo, ¿dónde estabas? Pero de esas veces que los papás te preguntan y ya saben la respuesta, ¿no? Y yo así como, tal lugar. Está contigo, ¿verdad? Me dice, ok, déjame hablar con tu tío, mi tío es abogado. Le hablo a mi tío, total, se vinieron los dos de Pachuca
a las 11 de la noche para verme ahí la demandatoria. Y pues ya en ese momento fue así como de que llegaron ellos. Yo estaba llena de vergüenza, uno porque había ido a ver a la casa de este cuate y la otra porque pues había sacado a mi pobre padre de su hogar a las 11 de la noche para venir a sacarme de este lugar, porque además mi papá me dijo, vete de ahí, o sea, vete de ahí, ya no estés ahí, salte de ahí porque es un lugar peligroso, ¿no? Entonces yo me salí, me regresé a casa de este cuate, los quedamos de ver ahí porque teníamos que llegar porque iban a ir los peritos. Ya fueron, hicieron la evaluación y todo, shalala, shalala. Mi papá me dejó la factura, dejó ya firmado todo de que me entregaran a mí el carro y no sé qué, y se regresó a Pachuca como eso de las 4 de la mañana. Ahora, cuando nosotros fuimos a que hicieran el peritaje, este cuate con la mano en la cintura me dijo, ay, bueno, pues ya son las 2 de la mañana, pues ya estás aquí con tu papá y con tu tío, yo ya me voy a meter a dormir. Y se metió a dormir a su casa, el hijo del amo. Entonces mi papá nada más me dijo, nada más piensa si ese es el tipo de hombre con el que quieres estar. Y ese día a mí me cayó como balde de agua fría. Y les digo que fue como una señal de Dios porque sentí que Dios me dijo como de aguas aquí. Y pues lo tomé como tal, ¿no? O sea, desde ese día yo dije con este cuate de bye. O sea, creo que solo lo vi una vez más para que me entregara cosas. Porque pues sí, o sea, yo estaba muy enojada de todo lo que había pasado antes y luego como que después de estas señales fue así como de... Pero ese no es el punto. El punto es que hicieron el peritaje, él se metió a dormir y ya después mi papá se fue y yo le marqué a mi amigo Amaury para pedirle de favor si me podía llevar por mi carro a las 6 de la mañana porque pues no tenía quien me llevara y no quería ir sola ahí a ese lugar porque sí era un lugar que daba mucho miedo. O sea, la demandatía es un lugar que da mucho miedo. O por lo menos a mí me dio miedo ir sola, ¿no? Entonces Amaury fue por mí, me llevó, me ayudó a recuperar mi carro. Compró un agua para que le quitáramos las manchas del polvito que le ponen para ver lo de las huellas dactilares y todo eso. Y de ahí vine a desayunar cerca de mi casa a un restaurante junto con él y con mi mejor amiga, donde lloré muchísimo del coraje, de la frustración, del estrés, de la ansiedad, del miedo que me dio, o sea, como muchas cosas. Y yo cuando no duermo lloro, entonces también. Total, nosotros no hicimos denuncia, o sea, fue así de que no quiero denunciar, déjenlos libres. Déjenme sus comentarios, o sea, por qué piensan si debí de haber denunciado o no denunciado. Pero pues yo lo único que quería era salir de ahí. Y la neta es que, I don't know, o sea, como que no quería hacer la denuncia, tenía que ir a declarar, mis papás tenían que estar viniendo, o sea, la verdad es que para mí fue así, no vale la pena, yo solo quiero mi carro y ya. Y pues ya ese día desayunamos y tengo una foto que adjuntaré aquí de mis momentos más humildes. Este fue cuando acabábamos de limpiar mi carro y le dije a Mauri, tómame foto porque este es el momento más humilde de mi vida y hasta la fecha lo sigue siendo. Y aquí está la foto de cuando estábamos desayunando y pues yo estaba ahí con ellos tratando de aceptar lo que había pasado y como de ver qué iba a hacer ahora, ¿no? O sea, yo con mi vida personal. Y pues nada, creo que se alargó mucho, pero pues estos han sido mis 2 enfrentamientos con la autoridad más fuertes y pues no lo recomiendo, chicos. La neta no es necesario. No lo sé, déjenme en los comentarios qué piensan, qué les parecieron estas historias, si quieren que les siga subiendo más story times. Siento que tengo muchas cosas que nunca he hablado como públicamente y que son cosas como muy random como estas 2 cosas. Y pues me gustaría contarles también un poco más lo que les decía el video pasado de quiero empezar a abrirme más y no solo hablarles de cosas técnicas, sino también un poco de mí, de quién soy, de lo que he vivido. Y pues nada, aquí estoy, déjenme sus comentarios. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse al canal. A mí me sirve mucho que más personas se suscriban y que me den follow y que comenten mucho para que justamente YouTube me siga recomendando o siga recomendando esta cuenta. Y también pues si les está gustando mucho, pues enséñenselo a sus amigos a ver qué les dicen. Y pues nada, que tengan un lindo día. Los quiero.